Acabamos de conocer los datos de dependencia del mes de marzo, un mes en el que se atendieron a 182 personas y en un mes en el que fallecieron 748 personas sin ser atendidas. Han fallecido más personas que personas han sido atendidas en Canarias. En el primer trimestre de este año 2025, casi 2.100 personas han fallecido sin su prestación a la dependencia. Y esto es inasumible para una comunidad autónoma como Canarias. Esto es inasumible para la ciudadanía de Canarias y esto es un atropello más por parte del Gobierno actual de Canarias a la ciudadanía de Canarias y a las personas más vulnerables. Lo hemos dicho y lo hemos reiterado, es la política la que cambia conductas. En el año 2022 se atendieron a 7.800 personas. En el año 2024 se atendieron a 4.300. Y esto no es producto de la divinidad, esto es producto de las políticas que hace el Gobierno de Canarias. Canarias es la segunda comunidad autónoma peor de todo el país. Canarias es la comunidad autónoma con mayor limbo en la dependencia. Canarias tiene las listas de espera mayores de todo nuestro país y también el mayor número de personas en porcentaje pendiente de una resolución. Esta es la realidad con la que vamos a abordar la rueda de prensa de hoy, que trata del convenio de dependencia. El convenio de dependencia es el corazón del sistema de la dependencia en Canarias, es lo que hace posible que los cabildos sean la administración que precisamente presta el servicio a personas dependientes, discapacidad o mayores. Por lo tanto, es la herramienta fundamental que tiene esta comunidad autónoma a través de sus cabildos para prestar un servicio con dignidad. El último convenio de dependencia se firmó en el año 2018. A partir de ahí ha habido adendas a ese convenio, con consenso, con diálogo con los cabildos, como no puede ser de otra manera en un mundo racional, no por supuesto en el del actual Gobierno de Canarias. Y a sabiendas de esto, sabiendo el Gobierno actual de Canarias que no cabía más prórrogas desde el año 2024, nos han traído hasta esta semana para sentarse con los cabildos. 4 meses de inseguridad jurídica para los cabildos, que, insisto, es la administración que presta el servicio. 4 meses de inseguridad jurídica y de inseguridad en la financiación, porque los convenios en islas como Tenerife acaban ahora con las entidades el 30 de abril. ¿Qué va a pasar en islas como Tenerife? ¿Qué planes tienen el Gobierno? Sabemos que esta semana han reunido a los cabildos con una vuelta a esa política de las lentejas o las tomas o las dejas, la política de la imposición que nos tiene acostumbrada la consejera de Derechos Sociales, de Bienestar Social, la consejera Candelaria Delgado, que no practica el diálogo ni en casa ni fuera de casa. Tiene a los y las trabajadoras de todas las áreas de su consejería en rebeldía por la falta de diálogo, la falta de espacios para el acuerdo con los y las trabajadores. Pero desgraciadamente la situación no es mejor fuera de las fronteras de esa consejería, porque los datos ya se los acabo de decir, y los datos también nos dicen que los cabildos están asfixiados y que los cabildos necesitan una respuesta por parte de la consejería, y la respuesta no puede venir por parte de la imposición y tampoco puede venir por la rebaja en la financiación del futuro convenio de dependencia. Por eso el Partido Socialista va a presentar el martes en el Pleno del Parlamento de Canarias, ha presentado ya en diversos ayuntamientos, en todos los ayuntamientos de la isla, también en los cabildos, una moción, una PNL en el caso del Parlamento, instando al Gobierno de Canarias a que negocie el convenio con urgencia, con diálogo con los cabildos insulares y además que garantice la financiación, porque resulta asombroso que un Gobierno que no ejecuta, un Gobierno al que le sobran 1.300 millones de euros que no ha ejecutado del año pasado, rebaje la financiación para los cabildos o quiere rebajar la financiación para los cabildos en materia de dependencia. Es curioso cómo resuelven los problemas por la puerta de atrás en ese intercambio de conversaciones que han tenido esta semana con los cabildos, donde vuelven a intentar establecer los hospitales públicos de Canarias como la puerta de entrada al sistema
de dependencia, ¿no? Manteniendo ese 20% de plazas que sean vía hospitales públicos, ¿no? No son capaces de resolver ni el problema de la sanidad ni el problema de la dependencia. Lo único que hacen es liar aún más la situación de los servicios públicos en Canarias. Y todo eso en la misma semana del decretazo de la privatización que ya ha denunciado el Partido Socialista. La costumbre de este Gobierno no solo es la decidida, sino privatizar los servicios propios del Gobierno, en este caso en materia de dependencia, o en su caso delegarlo a los ayuntamientos. Responsabilidad alguna e irresponsabilidad muchísima, demasiada. Y antes de darle la palabra a mi compañera Elena Mañez, que es la portavoz en el Parlamento, vicesecretaria, portavoz del Partido Socialista en Canarias, también hablará Marian Franquet, que hablará en nombre de las compañeras que vienen de los cabildos insulares, de toda la representación insular. Me gustaría hacer una apreciación a un tema de actualidad. Hemos visto esta semana como el Partido Popular de Canarias ha vuelto a la actividad después de las vacaciones de Semana Santa. Nos alegra mucho. Le vuelvo a dar la bienvenida al señor Manuel Domínguez, que estuvo ausente de la política canaria desde el 10 de abril, curiosamente, desde el 10 de abril, que se votaba en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Extranjería, y votación en la que su partido, el Partido Popular, sus diputados electos por las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, votaron que no. Pues bueno, ya ha pasado estos días, que imagino que en su cabeza pensaría hacer un poquito de política del avestruz, que pase la Semana Santa, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, y a ver si los canarios se olvidan de la traición que ha cometido mi partido político a los canarios y canarias. Bueno, pues ha vuelto esta semana el señor Manuel Domínguez. De la mano del señor Bendodo, les escuchábamos en Gran Canaria, en el día de ayer, decir, de nada más y nada menos, que la política migratoria era una tomadura de pelo para los canarios y las canarias. Pues le tengo que decir al señor Domínguez, que dice que en el Parlamento de Canarias, que no es del Partido Popular, pero ayer se va con el señor Bendodo a darse abracitos a Gran Canaria, cosa bastante curiosa. Le tengo que decir que no está legitimado para venir a Canarias después de haber votado no el 10 de abril, después de haberse levantado una mesa de negociación en el pasado mes de diciembre, después de habernos tomado el pelo a todos nosotros durante todo este año en torno a la reforma de la Ley de Extranjería, y después de haber votado que no el 23 de julio del año pasado, no está el señor Bendodo para venir a Canarias a decirnos que no, esto es una tomadura de pelo. Mire, señor Bendodo, señor Partido Popular, al señor Domínguez, le tengo que decir que más vale que tengan un poco de vergüenza para dirigirse a los canarios y las canarias para hablar en temas migratorios después de la votación del 10 de abril. No vale ahora sacar la cabeza de la cueva en la que lleva escondido durante todo este tiempo para hablar de no sabemos muy bien qué, y lo que seguramente sí conocen los canarios y canarias es que no tiene legitimidad alguna para hablar de estas cuestiones. Y quizás con lo que ha sacado la patita el señor Domínguez con los niños y niñas que están solicitantes de asilo, también tengo un mensaje para el Partido Popular. El Partido Popular, que no ha estado en ninguna reunión, que no ha compartido ningún documento con el Gobierno de España, que no se ha implicado, y lo hemos visto en las últimas semanas, en absolutamente nada, pues por lo menos que si no sabe, que no hable. Por lo menos que si no sabe, que no hable. El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias seguirán trabajando para la cuestión de los niños y niñas que están con petición de asilo, y no le quepa la menor duda a nadie que lo hacemos con lealtad institucional y con la serenidad política suficiente de saber que estamos hablando de niños, cosas que al Partido Popular le lleva faltando desde hace mucho tiempo. Y también le quiero mandar un mensaje de aviso. Esperemos y deseamos desde el Partido Socialista de Canarias que el Partido Popular no vaya a torpedear la conferencia sectorial del lunes. Deseamos profundamente que si no suman, que no estorben, que dejen que el desarrollo de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería camine y que no estorben en los órganos reglados con el Estado, como es la conferencia sectorial del próximo lunes. Por lo tanto, deseamos que no torpedeen, que no hagan uso político de esta conferencia sectorial. Estamos ante la crónica de un fracaso anunciado, otro fracaso más en la gestión de la dependencia en Canarias. Desde octubre de 2024 venimos denunciando y alertando
en el Parlamento de Canarias que a 31 de diciembre de 2024 finalizaban los convenios con los cabildos y que la consejera no se había sentado a negociar el nuevo convenio. Estos convenios son los que sostienen todo el sistema de la dependencia en Canarias. El Gobierno de Canarias tiene la competencia exclusiva y los cabildos, en el marco de esta colaboración, gestionan los recursos, centros de día, plazas residenciales, promoción de la autonomía personal, todos los recursos del sistema. Por lo tanto, es de una extrema gravedad que haya finalizado 2024 sin que tengamos un nuevo convenio. En noviembre, cuando faltaba un mes para finalizar el 2024 y que finalizase la vigencia del convenio, se sienta la consejera a negociar con los cabildos. Y ahí se produce el primer intento de imponer un nuevo modelo de la dependencia en Canarias. Y en ese momento se encuentra con el rechazo de algunos cabildos que se oponen a ese modelo. Por ejemplo, Gran Canaria, El Hierro y La Palma, porque pretendía, entre otras cosas, quitarle a los cabildos la gestión del servicio de ayuda a domicilio por una macrolicitación, por una externalización, por una privatización de ese servicio. Servicio que se venía prestando por los cabildos, prestando correctamente y además desde la cercanía que implica esa responsabilidad a través de los cabildos. También ahí empiezan a deslizar como puerta de entrada, como dijo Nira, el que hubiera una reserva de un 20% de plazas para aquellas personas que estuviesen en camas hospitalarias que tenían que pasar a la dependencia. Lo que no puede hacer el Gobierno de Canarias es, consecuencia de su propio fracaso, su incapacidad de resolver la situación que tiene con aquellas personas que están ocupando camas hospitalarias, quitarle el derecho a las personas que están en lista de espera en dependencia. En diciembre de 2023 dio una rueda de prensa el señor Clavijo y dijo que en 6 meses habría una estrategia sociosanitaria para, entre otras cuestiones, dar respuesta a este problema. Estamos en marzo de 2025, abril de 2025, y todavía no hay estrategia. Su incapacidad para resolver el problema trata de hacerlo mediante esta vía que lo que haría es que ningún caso de personas que estuviesen en situación de vulnerabilidad social en sus casas, por ejemplo, pudiese entrar a la dependencia en Canarias. Llegamos a diciembre y la consejera llega a decir que no hay problema, que va a firmar una adenda, una prórroga del convenio vigente y que, bueno, que a lo largo de 2025 negociaría. Lo que no hizo en 2024 lo va a hacer en 2025. Y le advertimos, no cabe más prórroga. Finaliza el convenio en 2024 y efectivamente la consejera no pudo prorrogar el contrato. Es muy grave que en diciembre la consejera descubra que no lo puede prorrogar y por lo tanto finaliza el año sin ningún tipo de acuerdo con los cabildos y los cabildos a partir del 1 de enero están en absoluta situación de inseguridad jurídica, están sosteniendo el sistema con fondos propios. No hay un marco jurídico que ampare las gestiones que puedan llevar a cabo y mi compañera Mariam entrará en detalle y explicará la consecuencia que tiene para los cabildos el que no haya un convenio, que no haya un marco jurídico que respalde las actuaciones que tienen que desarrollar los distintos cabildos. Llevamos 4 meses, estamos a punto de acabar el mes de abril, no hay convenio, no hay acuerdo, a diferencia de lo que sí pasó en 2018. En 2018, antes de acabar el convenio, hubo un acuerdo con la FECAI, se acordó el marco jurídico y después empezó a tramitar el convenio, que es verdad que tardó meses y se firmó en el verano, pero había un acuerdo previo, ya se había acordado con los cabildos cuál era el marco de financiación, cuál era el marco jurídico y por lo tanto pues no se dio esa situación que estamos viviendo ahora de absoluta
inseguridad jurídica. Esta misma semana, se sienta a negociar después de 4 meses sin convenio. Hubo un intento de sentarse en abril, pero por problemas de agenda de la directora general no se sentaron a negociar. No, parece que no les corre ninguna prisa tener a los cabildos sin convenio en estos momentos. Y el nuevo borrador que presentan en esta ocasión es peor que los anteriores, porque modifica el marco financiero que venía hasta ahora funcionando con los cabildos, que era 70% financiación del gobierno y un 30% los cabildos. Y esa modificación que pretende hacer, en vez de sentarse con la FECAI, se sienta cabildo por cabildo a ver si, a ver si alguno cae y no se da cuenta y acepta este convenio. Una modificación de este calado, lo primero que tiene que hacer la consejera es sentarse con la FECAI, no ir cabildo por cabildo, sentarse por la FECAI, que es el órgano que tiene la legitimidad para representar a los cabildos y negociar ese posible cambio en el marco financiero. Servicios que antes los cubría al 100% el Gobierno de Canarias, ahora pretenden que el cabildo asuma pues una parte de la financiación, un 66% del Gobierno y el resto el cabildo. Por ejemplo, el transporte de las personas usuarias lo cubría al 100% el Gobierno de Canarias, ahora sería 66% del Gobierno de Canarias y el resto los cabildos. El servicio de prevención y promoción de la autonomía personal lo cubría al 100% el Gobierno de Canarias, ahora quieren que cofinancien los cabildos. El coste del personal lo cubría al 100% el Gobierno de Canarias y ahora quieren que lo cofinancien los cabildos. El servicio de ayuda a domicilio especializado. Aquí ahora nos vamos a encontrar con 2 velocidades, un tratamiento desigual para unos cabildos y para otros. Aquellos cabildos que acepten el modelo de licitación tendrán cubierto el 100% del coste del servicio. Aquellos cabildos como Gran Canaria, El Hierro y La Palma, que dijeron que querían seguir manteniendo esa gestión directa, solamente se les financia el 50%. Parece que se está penalizando, que se está castigando a aquellos cabildos que quieren mantener la gestión directa de este servicio porque ya lo venían prestando. Y muy grave, como decía antes, que se haga una reserva del 20% de las plazas para personas que se encuentren de alta médica, eso es convertir a la sanidad en la puerta trasera de entrada al sistema de la dependencia y va a dejar en situación de vulnerabilidad extrema a aquellas personas que estén en sus domicilios, que no están siendo atendidas, porque las otras están siendo atendidas en un hospital, aunque no les corresponda estar en cama hospitalaria, pero y las que están en domicilio, que están en situación de extrema vulnerabilidad social, que no tienen familia, que están viviendo a lo mejor en un entorno que no reúne las condiciones, esas personas no van a poder entrar vía urgencia a las plazas que se venían reservando hasta ahora, porque hasta ahora sí, hasta ahora había un 20% de reserva de plazas para casos de urgencia, para casos de vulnerabilidad social, estuviesen en una cama hospitalaria o estuviesen en sus casas. Ahora cambia y es solo para las que estén ocupando camas hospitalarias. Este es otro fracaso, como decía antes, del señor Clavijo, que prometió en diciembre de 2023 una estrategia para resolver esta situación y estamos en abril de 2025 y no hay estrategia. Y como también decía nuestra secretaria de organización, hay datos que no nos cuadran de los datos que está ofreciendo la consejera, porque el INSERSO los publica, pero quien los registra es el Gobierno de Canarias, ¿vale? Es quien pasa los datos. Dijimos a final de año que no era posible que con 4.328 PIAs, es decir, con 4.328 personas a las que se les reconocía el derecho a la dependencia, saliesen casi 16.000 prestaciones. Ella, la consejera, presumía a final de año que se había batido un récord en prestaciones, más de 63.000
prestaciones en Canarias. Pues, curiosamente, en marzo desaparecen 9.000 prestaciones. Y ahora hay 53.000. ¿Algo no cuadra? Sí, hay más personas que se atienden. Si había 63.000 prestaciones, ¿cómo es que han desaparecido esas 9.000 prestaciones? Ya dijimos con los datos de final de año que no cuadraba, que con menos personas atendidas saliesen más prestaciones. Si en 2022, con 7.910 personas atendidas, se dieron 9.000 prestaciones, con menos personas no pueden salir más prestaciones. Es una cuestión de matemáticas básicas. Por lo tanto, ya lo dijimos, ojo, porque hay datos que no nos cuadran. Nuestra compañera y senadora Marta Arocha, además, va a trasladar también pregunta al Inserso, porque, desde luego, hay aquí algunos datos que no cuadran. Y ya para terminar, el fracaso de la gestión de la dependencia en Canarias es un fracaso directo del señor Clavijo, del presidente del Gobierno de Canarias, porque este nombramiento es una apuesta directa del presidente, que se nos vendió además que venía una profesional del ámbito social, que había sido presidenta del Colegio de Trabajo Social y que por fin venía una profesional del ámbito social a gestionar los derechos sociales en Canarias. Y tenemos la peor gestión que se recuerda en Canarias, en dependencia, en los últimos 18 años. El peor clima laboral, con denuncias de los trabajadores y trabajadoras de dependencia, pero también de infancia y familia, de discapacidad, de todas las direcciones generales de esta consejería, que hace aguas por todos lados. Y lo grave es la repercusión que ese maltrato al que están sometiendo a los trabajadores y de las trabajadoras de la consejería tiene a su vez en la prestación de los servicios públicos. Por lo tanto, la responsabilidad de esta pésima gestión, la responsabilidad de que a día de hoy estemos sin un convenio que sustente el sistema, dejando a los cabildos solos, abandonados, en una situación de inseguridad jurídica, la tiene directamente quien la nombró, que es el señor Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias. Esperamos que en algún momento, visto que llevamos 2 años, este Gobierno se decida a tomar medidas para revertir la dramática situación que están viviendo los derechos sociales en Canarias. Porque esto no es un problema, obviamente, técnico-administrativo que se genera por un problema político, que es la falta de decisión y de compromiso político del actual Gobierno de Canarias con la dependencia. Compromiso político con la dependencia, ese es el principal problema que tenemos, que deriva luego en una serie de consecuencias que afectan directamente a los cabildos. Y miren, los cabildos son la piel de la dependencia. La piel, el sentimiento, el día a día, la toma de tierra, llámanlo como quieran, pero es la piel de la dependencia. Los cabildos gestionan directamente los recursos a los que van las personas. Personas que son o están en una situación complicada, porque ser dependiente, desde luego, no es un privilegio. Muy al contrario, es una situación de alta vulnerabilidad. Y tenemos personas dependientes que están en sus casas y que desde el cabildo se gestiona a través de ayuntamientos, entidades sociales o del propio cabildo, que se les atiende en sus casas para que puedan permanecer en ellas. Fíjense si es importante que una persona pueda permanecer en su hogar, que no se la desarraigue. Y otras situaciones de personas que no pueden estar en su hogar y tienen que ir determinadas horas al día a un centro de día, por ejemplo, a un centro residencial, porque las circunstancias son las que son. Pero lo que se les da es calidad de vida, dignidad de vida. Y eso lo hacen los cabildos. Y eso lo hacen los cabildos. Los cabildos ahora mismo, al no tener este marco jurídico, están en una situación, primero económica, de tener que afrontar en solitario unos costes que no son bajos. El Cabildo de Tenerife, y perdónenme el ejemplo, el convenio de dependencia es más importante de todo el Cabildo, en cuantía y en impacto. El convenio más importante de todo el Cabildo, en cuantía económica y en el impacto social que supone para el bienestar de las personas. Y eso pasa en muchos cabildos. Sin embargo, nos encontramos con que ahora
Esa situación económicamente la tiene que afrontar en solitario los cabildos y además haciendo malabarismos administrativos para poder ir pagando durante estos 4 meses las facturas que van llegando, porque los servicios no se han parado ni una sola vez y hay que agradecer a los 7 cabildos el esfuerzo que están haciendo para mantener en solitario un sistema haciendo malabarismos económicos, malabarismos administrativos para pagar todas las facturas y para que nadie deje de poder percibir el derecho que tienen, porque acuérdense de una cosa. Los servicios van vinculados a derechos reconocidos. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias está privando de derechos a las personas. Y hay que decirlo así, con todas las letras. Así que nos encontramos con que económicamente sustentan eso, tensan la maquinaria administrativa del propio Cabildo, pero es que además impide el crecimiento. Porque ahora lo que están haciendo los cabildos es aguantar lo que tenemos. Aguanta esto, que no se te caiga. Pero es que acaba de dar los datos las compañeras. Cómo va creciendo la demanda de dependencia exponencialmente y esta situación impide que obviamente tú puedas abrir ningún recurso nuevo. No puedes licitar algún recurso nuevo porque no tienes el sustento jurídico y económico que me permite hacerlo. La intervención ya están poniendo reparos diciendo que eso no lo puedes hacer. Ya tenemos ayuntamientos que algún servicio han tenido que dejar de prestar porque no han podido licitarlo, porque no existe ese soporte económico jurídico que le permita sacar esa contratación pública. Eso ya está pasando y según pasan las semanas se va agravando. No podemos hacer contratos plurianuales para poder garantizar los servicios. Y eso, miren, son personas. Eso significa que una entidad de salud mental que está haciendo horas de promoción para la autonomía personal, es decir, que están atendiendo a personas con problemas de salud mental durante X horas a la semana para intentar su estabilización y su bienestar, pues que tienen que pagar personal, que tienen que pagar un inmueble, que tienen que pagar todo lo que supone prestar ese servicio, pues nos podemos encontrar que digan que no tengo liquidez, no tengo dinero en el banco, no me están pagando porque los cabildos ya no dan más de sí. Y esas personas se van a tener que quedar en su casa. Esas son las consecuencias reales de lo que estamos hablando. Personas con derechos reconocidos, porque tenemos a muchas con el derecho reconocido que nunca han accedido al sistema de dependencia. Pero ahora lo que estamos viendo desde los cabildos es que los que han podido acceder al sistema de dependencia pueden perderlo. Pueden perderlo. Por lo tanto, estamos en una situación de altísima gravedad. Y termino con una idea que me parece también muy importante, que tiene que ver con el contenido de los borradores de convenios que han hecho llegar. Estamos hablando del sistema sociosanitario. Quítenle la palabra socio, quítensela, porque se han cargado la parte social de esto. Se ve claramente con lo que explicaban del 20% de la reserva para poder entrar, ya no solo por la puerta de atrás, Elena, se me permite, el sistema sanitario, por la única puerta de atrás. Y de delante, la única puerta. Los criterios sociales que manejan los cabildos, que están a pie de calle con las personas y con los ayuntamientos, con los concejales y concejalas de servicios sociales, que te dicen, mira, esta persona tiene que entrar ya y no es un problema de su pensión, fíjate, no es un problema económico, tiene una pensión media, pero ¿sabes qué? Vive en un lugar aislado, no tiene familia, tiene una dependencia física importante, tiene un problema de salud mental y no puede estar sola. Cuando te llama la policía, que te llama cualquier día, cualquier hora, para decir, tenemos una situación de emergencia y nos hemos encontrado una persona mayor, abandonada, en estas circunstancias que necesita urgentemente entrar en un centro. ¿Cómo lo van a hacer los cabildos? En un convenio que se han quitado el socio. Es que realmente, repito, estamos en una situación gravísima, no solo administrativa, sino por las consecuencias sociales y las repercusiones sociales que van teniendo con el avance del tiempo y de las semanas. Cada vez se tensiona más el sistema, cada vez hay más dificultades, cada vez tenemos más problemas y lo que estamos viendo es un gobierno de Canarias que, como muy bien apuntaban mis compañeras, parece ser que lo que quiere es precisamente tensionar al máximo para que al final los cabildos firmen cualquier cosa que le ponga por delante.